Dios te bendiga de una manera muy especial en esta hora, Pastor Tomás del Orbe. Me propongo compartir con ustedes varios estudios que tienen que ver con la historia de la iglesia. Así es que le estaremos haciendo entrega de lo que fueron los 6 períodos de la historia de la iglesia de una manera sintetizada. Pero antes quiero que te suscribas a nuestro canal. Estamos produciendo videos, nuestras prédicas semanales, y queremos que le lleguen al mayor número posible. Así es que si no lo ha hecho, suscribirte, hazlo. Eso va a permitir que cada vez que subamos material, inmediatamente a usted le llegue una notificación avisándole de que hay un video nuevo. La historia de la iglesia cristiana es muy importante que la iglesia la conozca. Muy importante, ya que hay muchas cosas que no lo leemos en la Biblia, ya que como yo sé que todos saben, la Biblia solamente registra los acontecimientos hasta Juan, el último de los apóstoles en morir, quien fue desterrado a la isla de Patmos, y ahí nos entregó el Señor a través de él lo que se conoce como el Apocalipsis, las revelaciones. Pero después de eso ocurrieron muchas cosas que es muy importante que nosotros la conozcamos. Es importante que usted sepa qué pasó con la iglesia después de la muerte de los apóstoles, qué pasó con la iglesia a través de estos 20 o 21 siglos que ya han pasado, lo que ha estado ocurriendo con la iglesia del Señor. En el primer periodo llamado la iglesia apostólica, otros le llaman la iglesia primitiva, es el primer periodo general que abarca desde el año 30 hasta el año 100 aproximadamente. Es importante que hagamos ahí como una cierta división, ya que en el primer periodo de la era cristiana hay cuatro etapas que es importante que nosotros la estudiemos dividida. Por ejemplo, la iglesia del año 30 al 35, esa fue la iglesia que algunos le llaman la iglesia pentecostal o la iglesia del avivamiento. Ustedes saben que ahí fue cuando el apóstol Pedro tuvo protagonismo, ya que en el aposento alto, cuando vino el Espíritu Santo, Pedro fue el hombre que habló en nombre de la iglesia. El Señor Jesucristo le había dicho a sus discípulos que fueran al aposento alto a esperar a que Él enviara la promesa. Una promesa que fue dada por el profeta Joel: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y que también Juan el Bautista, cuando estuvo predicando en el desierto de Judea, él siempre decía que él no era el Mesías, que él bautizaba con agua, pero que decía: dentro de vosotros hay uno que viene detrás de mí, que va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. El mismo Cristo en su ministerio hablaba del Espíritu Santo. Le decía a su iglesia: conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendría. Él se fue y le dio mandamiento a los discípulos diciéndole
que no se fueran. En Hechos capítulo 1 le mandó, ahí dice, cuando le dijo, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Más de 500 discípulos fueron al aposento alto a esperar la promesa. El Señor no le dijo exactamente cuándo la enviaría. Eso provocó que muchos se desesperaran. Más de 500 comenzaron a esperar la promesa en el aposento alto, pero cuando llegó, la palabra enseña que solamente habían 120. Observen ustedes que casi 400 personas no tuvieron la paciencia para esperar. Es un gran problema de los seres humanos que no queremos esperar, queremos todo rápido. Entonces, ya con el Espíritu Santo en medio de la iglesia, Pedro predica ese primer mensaje glorioso que sorprendió a todos los que estaban ahí, incluyendo a los más hostiles, que decían que de dónde Pedro tenía esas palabras, porque él no era un hombre letrado. Sin embargo, Pedro le dio un discurso que se podría catalogar como una pieza homilética, mensaje bien organizado, que no tenemos duda de que el Espíritu Santo, como él mismo ya le había dicho, el Señor le había dicho que el Espíritu le iba a dar palabras que nadie iba a poder aguantar. Entonces, en ese día de Pentecostés, derramamiento del Espíritu Santo, 120 hombres que recibieron el poder de Dios, y que ese día 3,000 aceptaron al Señor. Esa iglesia comienza a crecer a pesar de los ataques, a pesar de que mataron a Jacobo y que a Pedro lo agarraron preso, luego un ángel lo libera. Por más que trataron de callarlo, no pudieron, hasta que un sabio llamado Gamaliel fue consultado por los líderes y le hablaron de que se podía hacer porque no había forma de parar a estos hombres. Entonces Gamaliel, un sabio, un maestro de la época de la ley judía, le dijo que dejaran a esos hombres tranquilos, porque si lo que ellos estaban haciendo era de los hombres, se iba a eliminar solo, pero que si era de Dios, nadie lo iba a poder destruir. Esa iglesia, estamos hablando de los primeros 5 años, incluso la palabra dice que la iglesia tenía favor con todo el pueblo, que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos, y que hasta muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahí fue donde se produjo la entrega de los bienes, donde todos los hermanos decidieron entregar lo que tenían, vendían sus propiedades. Ya eso tendría una explicación más avanzada en otro estudio. Creemos que lo que ellos pensaban era que Cristo venía de una vez, y ese sistema de entregarlo todo no duró mucho. Ese fue un sistema que no permaneció. Ahí se produjo la muerte de Ananías y Zafira, que quisieron quedarse con una parte, etcétera. Entonces, esos primeros 5 años, que se le puede llamar la iglesia en Jerusalén, fue un tiempo de gloria, fue un tiempo de manifestaciones extraordinarias del Espíritu Santo, un tiempo cuando hasta los enfermos se lo ponían en las calles a Pedro, y cuando Pedro pasaba, la sombra de Pedro dice que sanaba a los enfermos se sanaban cuando Pedro pasaba. Ahí hay que ver el cumplimiento de lo que dijo Cristo: el que cree en mí, las obras que yo hago las vas a hacer y mayores.
podríamos decir que en esos primeros 5 años, si le podríamos llamar error, podríamos llamarle error a la iglesia, fue el poco celo misionero. Porque el mandato del Señor fue que fueran, me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Una iglesia que está creciendo, como la iglesia en esos primeros 5 años, que tiene favor con el pueblo, que todo el mundo ha vendido lo que tiene y que lo ha llevado a los pies de los apóstoles, y que todo el mundo está en una coinonía, que después de la muerte de Ananías y Zafira, algunos se retiraron por temor, pero dice la iglesia crecía en números cada día. Nadie decía tener nada, sino que lo compartían. Queremos entonces entender ahí que la iglesia estaba convirtiendo a Jerusalén en su fin. O sea, para ellos lo que estaban viviendo era como ya lo último. No había celo misionero, no había interés para salir a otros lugares, que lo mismo. Solamente se concentraron ahí, en violación al mandato original que el Señor le dio, que fue salir a llevar el evangelio a otras naciones. Quiere decir que en esos primeros 5 años podríamos resumir que el poco celo misionero, y también, aunque quizás muchas personas no estén de acuerdo, el repartir todos los bienes no fue un mandato del Señor. Eso podríamos analizarlo más profundamente, pero lo que ellos hicieron de repartir todo, más adelante vemos que la iglesia de Jerusalén entró en cierta crisis económica, cuando el apóstol Pablo incluso tuvo que buscar ofrenda y pedir que mandaran ofrenda a los hermanos de Jerusalén. En ese sentido, la iglesia o el período más poderoso a nivel de la manifestación del Espíritu Santo, de las evidencias que el Señor dijo que tenía que seguir a la iglesia, se vio bien claro en esos primeros 5 años. Repito, en esos primeros 5 años la iglesia se mantuvo en Jerusalén y Pedro y Juan eran los líderes principales, pero lamentablemente ellos cometieron el error de mantenerse solo ahí. Entonces, la iglesia no está llamada a estar en 4 paredes. Creo que ese error también lo cometen muchas iglesias que llegan a alcanzar tantas comodidades. Muchas veces Dios, como es el gran proveedor, le permite conseguir tantas cosas materiales, y muchas veces la iglesia se acomoda al confort y se le olvida lo más importante, que es la obra misionera, que es el que nosotros salgamos a buscar a los que están perdidos. Entonces, ese error que cometió la iglesia en este primer periodo se le puede llamar el error del poco celo misionero. El poco celo misionero. La iglesia tiene que concentrarse en lo que es la predicación de la palabra. Aun cuando Dios nos permita ciertas comodidades, no se puede la iglesia desenfocar de lo más importante. Yo por eso muchas veces he hablado de que una iglesia puede presentar mucho lujo, puede presentar muchos talentos dentro de sus paredes, pero si no puede presentar nuevas personas convertidas,
no puede presentar bautismo de gente que ya han cambiado. Creo que es una iglesia que no está cumpliendo con la gran comisión. Nosotros debemos cuidarnos de los errores que cometió la iglesia primitiva. Dice que el pueblo que olvida su historia es posible que tenga que repetirla. ¿Qué pasó entonces ya en el año 35 de la era cristiana? Ocurre algo que yo particularmente creo que fue Dios. Fue Dios. Es como cuando le desbaratan el nido a una ave para que se mueva de ahí. Ya en el año 35, le hablé del primer periodo, la iglesia en Jerusalén, la iglesia, algunos le llaman la iglesia pentecostal del avivamiento. Entonces pasamos a la otra parte, que es la iglesia o la expansión de la iglesia. Hasta el año 35 la iglesia estaba en Jerusalén con Pedro y Juan como líderes principales. Estaba Esteban como un diácono. El diaconado surgió en ese periodo. Hubo cierto problema en la administración de los alimentos en cuanto a las viudas. Reclamo de que a las viudas que eran de la descendencia griega no se le estaba atendiendo igual que a las que eran de descendencia judía, ortodoxo. Entonces, el problema se resolvió eligiendo a diáconos, y ahí estaba Esteban, un hombre muy consagrado, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, cuando Dios se da cuenta que la iglesia no se quiere mover de Jerusalén, entonces viene lo que es la expansión, repito, creo que provocada por Dios, porque este muchacho Esteban, que fue elegido para ser diácono, la palabra diácono significa servidor. Hay muchas personas que cuando se nombra la palabra diácono están pensando en alguien que está en una esquina de una iglesia acechando a ver quién hace algo malo, de una forma casi de guachimán. Y el término diácono no tiene nada que ver con eso. El diaconado es servicio, y Esteban y los demás que fueron elegidos ejercieron el diaconado, y era un servicio que daban. De hecho, lo que le tocaba a ellos era el llevarle la comida, distribuir los alimentos a las viudas y a los más necesitados. A eso lo pusieron. Aunque Esteban no se limitó a eso, como ocurre con toda persona que está llena del Espíritu Santo, es muy difícil que se limite solo a lo que le mandan a hacer, sino que siempre va a hacer algo más. Y Esteban, que lo que hacía era en su diaconado administrar los alimentos, comenzó a predicar, comenzó a demostrar por las Escrituras que Jesucristo era el Mesías, cosa que lo llevó a una confrontación directa con los líderes religiosos fariseos. Y en un discurso que yo lo considero, yo he estado analizando el sermón o el discurso de Esteban, y he visto pocas predicaciones que estén tan bien elaboradas como ese discurso de Esteban. Esteban viene paseándose desde el principio, porque él quería demostrarle a los fariseos que Cristo era el Mesías, y comenzó a pasearse desde Abraham, y viene desde allá explicando y explicando hasta que llegó donde Cristo. Y ahí le dijo: ese Jesús, ¿a cuál de los profetas y de los hombres que Dios envió no mataron vuestros padres? A todos los profetas que vinieron a anunciarle la venida del Mesías, ellos lo mataron, ellos lo afrentaron.
y ahora ustedes terminan de hacer lo mismo, matando al Mesías. Cuando él le dijo eso, dice que hasta esas palabras lo oyeron, se taparon los oídos y lo apedrearon. Pero dice la palabra que con la persecución que hubo con motivo de Esteban, con la muerte de Esteban, este gran hombre de Dios, que cuando ya está recibiendo piedras, mira hacia arriba y dice: veo los cielos abiertos y a Jesucristo sentado a la derecha del Padre. Ahí entonces vienen y le arremeten más piedra, y cuando ya está muriendo dice: no le tomes en cuenta este pecado. Ahí se inicia una persecución agresiva de parte de los líderes religiosos, la autoridad religiosa de Jerusalén. Y la iglesia, que se mantuvo prácticamente en el confort, ahora tiene que abandonar el confort y salir corriendo. Lo que no hicieron por las buenas, ahora tienen que hacerlo en situaciones de mucha presión, porque la Biblia dice que a causa de la persecución que hubo después de Esteban, comenzaron a salir los hermanos corriendo de Jerusalén, pero por donde quiera que iban, llevaban el mensaje del evangelio. Por ejemplo, Felipe llegó a Samaria, y en Samaria, cuando llegó, encontró a un mago llamado Bar-Jesús. Este tipo era un engañador usado por Satanás, y que tenía a Samaria sometida a su magia. Pero cuando Felipe llegó y comenzó a predicar el evangelio con las señales que le siguen, la gente comenzó a darse cuenta que el mago era un farsante y que la verdad la tenía Felipe. Y cuando Felipe sigue predicando y Dios haciendo milagros, Dios haciendo maravillas, entonces Pedro y Juan también fueron a Samaria para ver lo que estaba ocurriendo, porque un avivamiento grande estaba pasando. Y Pedro y Juan fueron, y ahí le oraron a los que aceptaron al Señor, recibieron el Espíritu Santo. Y fue algo extraordinario. Entonces, el avivamiento que estaba en Jerusalén ahora se traslada a Samaria cuando llega Felipe, y luego Pedro y Juan van a ministrarle los dones del Espíritu Santo. Entonces ahí en Samaria ocurre este gran avivamiento, que cuando el mago vio lo que estaba pasando con Pedro y Juan y los apóstoles y Felipe, dice que el mago mismo también decidió aceptar al Señor, entre comillas, y luego le dice a Pedro, que le dice a los apóstoles que le den también, que le den a él lo que ellos tenían. Le dijo: yo tengo dinero y yo puedo pagarle para que ustedes me den eso que ustedes tienen, para que al que yo le ponga la mano también reciba el Espíritu Santo y reciba ese poder que ustedes tienen. Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, que ha pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Entonces ya ahí, a partir del año 35 al 50, estamos dentro de la iglesia apostólica, o como le llaman otros, la iglesia primitiva, que estamos hablando del año 30 al 100, pero que los estamos dividiendo en este estudio en 4 periodos. Ya le hablé de la iglesia pentecostal o la iglesia en Jerusalén, y ahora le estamos hablando de la expansión de la iglesia, que es cuando sale de Jerusalén. Y aquí, en este tiempo, del 35 al 50, 15 años, la iglesia se mantiene predicando en los alrededores de Jerusalén. El acontecimiento es tan fuerte que los líderes religiosos, los fariseos, no se conformaron con perseguir a la iglesia cuando estaba en Jerusalén, sino que ahora deciden ir a perseguirlo fuera de Jerusalén. Y ahí es cuando comisionan
a un joven llamado Saulo, un tremendo fariseo. Después en sus epístolas él habla de su condición de fariseo y lo devoto que era de esa secta religiosa. Y este joven llamado Saulo es comisionado para perseguir a esos hermanos que ahora andan corriendo. De hecho, la persecución después de la muerte de Esteban, dice la palabra, que cuando mataron a Esteban, Saulo fue el que mandó a guardar la ropa de los que estaban haciéndole la ejecución. Pablo dijo, cuando se ejecutaba a Esteban, yo di mi voto. O sea, el Sanedrín al cual pertenecía Pablo tenía que decidir sobre cuestiones religiosas. Y Pablo dice, yo cuando se mató a Esteban, yo di mi voto, o sea, yo voté a favor de que mataran a Esteban. Y cuando lo mataron, yo guardé la ropa. En otras palabras, yo soy, eso era él testificando después, ya en el tercer periodo, al que pasaremos después de lo que es la expansión de la iglesia. Pero todavía aquí en la expansión de la iglesia encontramos a Pablo persiguiendo en Jerusalén, no conforme con lo que logró en Jerusalén. Dice él en su testimonio que también en algunos momentos forzó a hermanos a negar a Cristo. Los llevó a que negaran a Cristo. Eso en el periodo de la persecución, en el tiempo de la expansión de la iglesia, después de la muerte de Esteban. Y el apóstol Pablo, no conforme con lo que logró en Jerusalén, porque prácticamente el movimiento fue esparcido, pero como dijo alguien, el diablo cometió un gran error, y el error que cometió se parece a cuando usted trata de apagar un fuego dándole garrotazo. ¿Qué es lo que va a pasar? Usted llega a un lugar donde hay un incendio, vamos a decir forestal, donde hay árboles, hay madera, y usted en vez de echarle agua, lo que hace es que comienza a darle palo al incendio. Lo que va a propagarse, porque cuando usted le da un golpe a donde están las brasas salen disparadas y donde caen siguen encendiendo. El diablo cometió un tremendo error y fue que le cayó a garrotazo a la iglesia con la muerte de Esteban, tratando de frenar el avance que traía, y cometió el error porque a la iglesia salir por la persecución, donde quiera que llegaban eran brasas encendidas que producían avivamiento donde llegaban. Entonces el apóstol Pablo pide cartas, él mismo lo dijo, pidió cartas para que le autorizaran a perseguir a los cristianos, no solo en Jerusalén, sino en otras ciudades. Ahí fue donde le dieron cartas. Y Pablo, con las cartas ya de autorización, con mucho odio hacia esa, como le llamaba él, esa secta del Nazareo, entonces salió a perseguir a otras ciudades, camino a Damasco. Entonces es que el Señor se le aparece y tumbándolo de donde iba montado, cayendo ciego por una luz que le dio directo en los ojos. Dice que era una luz que sobrepasaba la luz del sol. Y Pablo quedó ciego y cuando cayó le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quiere que haga? Cristo le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, tú no estás persiguiendo a Pedro y a Juan, tú no estás persiguiendo a Felipe, tú no estás persiguiendo a esos hermanitos a los cuales tú ya has obligado a blasfemar y a retractarse de la fe. Tú me estás persiguiendo a mí.